Consenso de Washington. Mi nombre es María Chirino y hoy les tendré la oportunidad de explicarles para que conozcan un poco más acerca de este tema y otros aspectos importantes y destacados. Antes de empezar, me gustaría comenzar con esta frase. El consenso de Washington, aunque es bien intencionado en su búsqueda de estabilidad y crecimiento, a menudo es visto como un guión prescrito que no siempre armoniza con la diversidad económica y las necesidades sociales de los países en desarrollo. Teniendo esto en mente, vamos a conocer cuáles son los puntos o los diversos contenidos que se va a poder analizar a través de este video. Como primer punto tendremos una introducción. Después abarcaremos qué es el consenso de Washington y su caracterización, las referencias programáticas tanto del gobierno de Ronald Reagan como las referencias programáticas del gobierno de Margaret Thatcher, el impacto en la liberación económica de Latinoamérica y el debate abierto sobre los efectos de las medidas de desregularización económica de la crisis financiera del 2008. Además, una pequeña conclusión de todos los puntos antes mencionados. El consenso de Washington es un conjunto de políticas económicas promovidas en los años 80 y 90, orientadas a la liberación y apertura de las economías a nivel mundial. Este concepto surgió como una respuesta a la crisis de la deuda de América Latina, que buscaba promover la estabilidad macroeconómica a través de la reducción del déficit fiscal, la privatización de empresas estatales, la liberación comercial y financiera, entre otras medidas. El consenso de Washington es un conjunto o un concepto muy clave en el ámbito económico y político, que ha tenido una influencia significativa en las políticas implementadas en varios países a lo largo de las últimas décadas. Surgió a finales de la década de 1980 como una serie de recomendaciones formuladas por economistas de alto perfil, principalmente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ha tenido una influencia significativa en términos gracias a que el acuñado economista John Wilson se refiere a un conjunto de políticas económicas recomendadas para los países en desarrollo por instituciones financieras internacionales. Además, el consenso de Washington surgió en un contexto de crisis durante los años 80, como muchos países de la región se encontraban endeudados por grandes problemas económicos. En este escenario se consideró necesario implementar reformas estructurales que pudieran sentar las bases para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sostenible a largo plazo. Las recomendaciones del consenso de Washington se centran en 10 puntos principales, que incluyen la disciplina fiscal, la reorientación de los gastos públicos hacia áreas prioritarias, la reforma impositiva, la liberación de tasa de interés, la unificación cambiaria, la liberación del comercio, la liberación de la inversión extranjera directa, la privatización de empresas estatales, la desregularización y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Estas medidas se basaban en la creencia de una apertura económica y estabilidad macroeconómica y la proporción del sector privado. Son fundamentales para el desarrollo económico. Sin embargo, el consenso de Washington ha sido objeto de crítica por parte de diversos sectores. Estos argumentan que estas políticas pueden tener efectos negativos en la distribución de ingresos y en el empleo y el bienestar social. A lo largo de las últimas décadas, el consenso de Washington ha evolucionado y se ha adaptado a las cambiantes realidades económicas y políticas a nivel mundial, y se ha reconocido la importancia de combinar las políticas macroeconómicas con medidas que promuevan la inclusión social y el desarrollo sostenible, así como hay que tener en cuenta las particularidades de cada país a la hora de implementar estas reformas económicas. Ahora vamos a pasar con otro punto importante. El gobierno de Ronald Reagan y el de Margaret Thatcher. Estas son dos figuras políticas más emblemáticas del siglo XX. Ambos líderes marcaron un antes y un después en la política de sus respectivos países, Estados Unidos y Reino Unido, a través de sus políticas y referencias programáticas que aún analizaremos, que todavía se implementan en esta actualidad. Además, exploraremos algunas referencias programáticas como ha influido en la historia contemporánea. Vamos a comenzar entonces por Ronald Reagan. el presidente de los Estados Unidos de 1981 a 1989.
Es conocido por su enfoque conservador y su defensa del liberalismo económico. Una de las referencias programáticas más destacadas de su gobierno fue la llamada Rogamitz, que se basa en la reducción de impuestos, desregularización de la economía y la promoción del libre mercado. Esta política económica buscaba estimular el crecimiento económico a través de la inversión privada y la creación de empleo, aunque fue objeto de crítica por su impacto de desigualdad social. Esto sentó las bases al neoliberalismo de Estados Unidos. Teniendo esto en cuenta, vamos a hablar ahora de Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, de 1979 a 1990. También implementó una serie de referencias programáticas que transformaron la economía y la sociedad británica. Thatcher es conocida por su defensa del monetarismo y la privatización de empresas estatales. Su gobierno se centró en reducir los tamaños del Estado, limitar los sindicatos y promover la competencia en todos los sectores. Estas políticas, conocidas como thatcherismo, también tuvieron un impacto duradero en la economía británica, aunque también generaron controversias y divisiones en la sociedad. A pesar de las diferencias en sus enfoques y contextos, tanto Reagan como Thatcher compartían una visión común sobre el papel del Estado y la economía. Ambos líderes abogaban por la reducción de la intervención estatal, la promoción del individualismo y la libertad económica. Sus referencias programáticas han sido objeto de debate y análisis, ya que marcaron un punto de inflexión en la historia contemporánea y ha influido en las políticas de otros líderes a lo largo de los años. Eso quiere decir que hasta la actualidad todavía sus ideales siguen estando bastante actuales. El gobierno de Ronald Reagan y el de Margaret Thatcher. Estas son dos figuras políticas más emblemáticas del siglo XX. Ambos líderes marcaron un antes y un después en la política de sus respectivos países, Estados Unidos y Reino Unido, a través de sus políticas y referencias programáticas que aún analizaremos, que todavía se implementan en esta actualidad. Además, exploraremos algunas referencias programáticas como ha influido en la historia contemporánea. Vamos a comenzar entonces por Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos de 1981 a 1989. Es conocido por su enfoque conservador y su defensa del liberalismo económico. Una de las referencias programáticas más destacadas de su gobierno fue la llamada Rogamitz, que se basa en la reducción de impuestos, desregularización de la economía y la promoción del libre mercado. Esta política económica buscaba estimular el crecimiento económico a través de la inversión privada y la creación de empleo, aunque fue objeto de crítica por su impacto de desigualdad social. Esto sentó las bases al neoliberalismo de Estados Unidos. Teniendo esto en cuenta, vamos a hablar ahora de Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, de 1979 a 1990. También implementó una serie de referencias programáticas que transformaron la economía y la sociedad británica. Thatcher es conocida por su defensa del monetarismo y la privatización de empresas estatales. Su gobierno se centró en reducir los tamaños del Estado, limitar los sindicatos y promover la competencia en todos los sectores. Estas políticas, conocidas como thatcherismo, también tuvieron un impacto duradero en la economía británica, aunque también generaron controversias y divisiones en la sociedad. A pesar de las diferencias en sus enfoques y contextos, tanto Reagan como Thatcher compartían una visión común sobre el papel del Estado y la economía. Ambos líderes abogaban por la reducción de la intervención estatal, la promoción del individualismo y la libertad económica. Sus referencias programáticas han sido objeto de debate y análisis, ya que marcaron un punto de inflexión en la historia contemporánea y ha influido en las políticas de otros líderes a lo largo de los años. Eso quiere decir que hasta la actualidad todavía sus ideales siguen estando bastante actuales. Otro punto a destacar es la liberación económica en Latinoamérica. Este ha sido un tema de debate en los últimos años. Este proceso implicaba la reducción de la economía y restricciones gubernamentales en este. Ha tenido un impacto significativo en la región
Y en esta oportunidad analizaremos cómo la liberación económica ha afectado a los países latinoamericanos y qué implicaciones tiene en su desarrollo futuro. En primer lugar, es importante destacar que la liberación económica ha llevado a una gran apertura en los mercados latinoamericanos. Esto ha permitido una mayor entrada de inversiones extranjeras, lo que a su vez ha estimulado el crecimiento económico en varios países de la región. La liberación también ha fomentado la competencia y la eficiencia en los mercados locales, lo que ha llevado a una mayor productividad y una mejora en la calidad de productos y servicios ofrecidos. Por otro lado, la liberación económica también ha sido criticada. Algunos argumentan que este proceso ha conducido a una mayor desigualdad social, ya que ha beneficiado principalmente a las grandes empresas y a los sectores más ricos de la sociedad, y la apertura de los mercados ha expuesto a la economía latinoamericana mayor volatilidad en los mercados internacionales, lo que ha llevado a una crisis económica en varios países de la región. Pero a pesar de estas críticas, la liberación económica en Latinoamérica ha traído consigo importantes beneficios. Por ejemplo, ha permitido que los países latinoamericanos integrarse mejor en la economía global, lo que ha dado un acceso a nuevos mercados y tecnologías. También ha fomentado la invasión y la transferencia de conocimientos, lo que ha contribuido al desarrollo de nuevos sectores y de sectores que ya se tenían, como la tecnología y la industria. Ahora, vamos a concluir con uno de los puntos más importantes: las medidas de desregularización económica. Las medidas de desregularización económica ha sido un tema de debate constante en relación a la crisis financiera del 2008. Algunos argumentan que esta desregularización contribuyó significativamente a la crisis, mientras que otros sostienen que fue solo un factor entre muchos. Para empezar, con aquellos que creen que la desregularización económica desempeñó un papel crucial en la crisis, es cierto que al relajar las normas y controles en el sector financiero se permitió una mayor especulación y riesgo. La eliminación de barreras y restricciones lleva a un comportamiento imprudente por parte de las instituciones financieras que se involucraron en prácticas rigurosas, como la titularización de hipotecas, la regularización inadecuada, la creación de burbujas inmobiliarias que finalmente estalló y desencadenaron la crisis. Pero para los que sostienen que culpar exclusivamente la desregularización económica sería simplificar la complejidad de esta crisis, algunos argumentan que se debe a la política monetaria, la incompetencia regulatoria, la codicia desmedida que desempeñó un papel significativo. Además, muchas personas señalan la globalización y la interconexión de los mercados financieros que implicaban que la crisis no se limitaba a las fronteras de un solo país, sino que tenía ramificaciones a nivel mundial. En última instancia, la crisis financiera del 2008 fue el resultado de una serie de factores interrelacionados, y su desregularización económica fue solo uno de ellos. Si bien es cierto que la falta de regularización permitió ciertas prácticas de riesgo, también es importante reconocer que la crisis fue el resultado de un sistema financiero complejo y globalizado, en el que múltiples factores contribuyeron a su desencadenamiento. En conclusión, el debate sobre los efectos de las medidas de desregularización económica sigue siendo relevante en la actualidad, porque es importante aprender de los errores del pasado y trabajar hacia un sistema financiero más sólido y estable, uno que equilibre la necesidad de la innovación y el crecimiento con la regularización adecuada para prevenir futuras crisis como la que sucedió en el 2008. Para concluir, como medida de conclusión podemos decir que el consenso de Washington fue un término acuñado en la década de los 1990 para describir un conjunto de políticas económicas recomendadas por instituciones financieras internacionales. Estas políticas incluyeron la liberación del comercio, la privatización de empresas estatales, la disciplina fiscal y la desregularización financiera, entre otras medidas que se mencionaron. Sin embargo, este enfoque ha sido objeto de debate y ha tenido mucho impacto en diferentes regiones del mundo. En Estados Unidos, durante la presidencia de Ronald Reagan, se implementaron políticas basadas en los principios del consenso de Washington. Reagan promovió la reducción de impuestos, la desregularización de los mercados y la privatización de empresas estatales.
Estas medidas llevaron a un crecimiento económico en el corto plazo, pero también contribuyeron a un aumento de la desigualdad y la crisis financiera del 2000. Por otro lado, en Reino Unido, Margaret Thatcher también adoptó políticas inspiradas en este consenso. Impulsó la privatización de industrias estatales, la flexibilización laboral, la reducción del gasto público, y aunque logró revitalizar la economía británica, estas políticas también generaron controversia debido a su impacto en la clase obrera y en los servicios públicos. En Latinoamérica, la aplicación del Consenso de Washington tuvo resultados mixtos. Si bien algunos países experimentaron un crecimiento económico, también se vieron afectados por la crisis financiera social. La liberación económica llevó a una apertura de mercados, pero también a una dependencia de la inversión extranjera y la vulnerabilidad frente a las variantes económicas globales. El debate sobre los efectos de las medidas de desregularización económica en la crisis financiera del 2008 sigue vigente. Algunos creen que por falta de regulación en el sector financiero fue uno de los factores clave, mientras que otros dicen que fue el resultado de una combinación de irresponsabilidades y excesos de riesgo. En conclusión, podríamos decir que el Consenso de Washington y las políticas basadas en él han tenido un impacto significativo en la economía mundial, y si bien ha contribuido al crecimiento de algunos países, también ha generado desigualdad, inestabilidad financiera y controversia. Es por esto que, como mencioné, es fundamental aprender de las lecciones del pasado y buscar un equilibrio entre la liberación económica y la protección social para garantizar así un desarrollo sostenible y equitativo. Muchas gracias a todos por haber visto este video.